Estos días ponemos mucho esfuerzo en hacer los parques para niños lo más seguro posible para nuestros hijos. En este momento no pueden sentir lo que yo siento, pero prácticamente estoy saltando en este terreno. Creamos cercas para evitar que nuestros hijos se alejen a otros lugares o para evitar que depredadores entren. Y aunque es natural que queremos proteger a nuestros hijos y mantenerlos a salvo, llega un punto en el cual la protección se convierte en miedo. Y eso causa muchos problemas en nuestro mundo. Necesitamos volvernos lo suficientemente fuertes espiritualmente para poder ver heridos a nuestros hijos, porque sin herirse nunca van a crecer. Lo que nos permite que si logramos conquistar nuestros temores como padres, podemos prepararnos para conquistar nuestros temores como personas llamadas a ser ministros. La misma cosa que nos ayuda a convertirnos en padres maduros. Nos ayuda a convertirnos en siervos maduros en la iglesia en el reino de Dios. Pienso que fue una brillante idea de Dios el llamarnos como padres y como ministros con la misma causa. Vamos a explorar un poco más eso en esta sesión. Cómo enfrentar el dolor más duro de todos. Ver heridos a nuestros hijos. Cuando yo estaba creciendo en los años 70, había una preocupación creciente acerca de una próxima era de hielo. Se volvió portada en la revista Time y sin ser fanático del carbón, el futuro no se veía nada prometedor. Pero no tardó mucho para que la noticia saliera de las páginas de noticias y comenzaran a hablar de las abejas asesinas que se estaban amasando en la frontera mexicana esperando apoderarse de los Estados Unidos. Tenían historias de picaduras maliciosas y el llanto de la gente que eran asesinadas, y eso era particularmente terrorífico para mí porque yo colectaba frambuesas durante esos tiempos, y cada vez que escuchaba el zumbido de una abeja miraba frenéticamente preguntándome si habían llegado directamente al estado de Washington. Por alguna razón nunca llegaron al norte y nunca llegué a escuchar de alguna persona que haya sido asesinada por una abeja asesina. Pero apenas eso salió de las páginas de noticias, ya nos estábamos preocupando por la bomba poblacional. Había un libro muy famoso llamado por ese nombre, La bomba poblacional, en que su autor, Paul Ehrlich, advertía que había demasiadas personas en el mundo y que el mundo no lo podía mantener. Nos dio la visión de un futuro apocalíptico y desastroso. Y aquí hay una referencia de ese libro. La batalla por alimentar a la humanidad se acabó. En los años 1970 y 1980, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de cualquier programa de choque que se tome a partir de ahora. A esta fecha tan tardía, nada puede prevenir un incremento sustancial en la tasa mundial de muerte. Él decía que había mucha gente para un mundo tan pequeño, lo cual me probaba que él nunca había atravesado manejando a través de Dakota del Norte y Dakota del Sur. Esa noticia también se salió de las páginas cuando se probó que el mundo podía mantener mayores cantidades poblacionales. Pero justo inmediatamente después, todos comenzaron a hablar del holocausto nuclear. Recuerdo que secundaria la cadena ABC hizo una serie llamada El día después, mostrándonos lo que pasaría en un futuro catástrofe nuclear en donde bombas nucleares explotarán y habría una organización con un reloj que se derritió, marcando las 11:59 con 30 segundos. Se veía como un futuro horripilante. Muchos de nosotros no nos podríamos casar ni tener hijos porque la bomba nuclear se encargaría de eso por nosotros. Pero con la caída de la Unión Soviética, las charlas del holocausto nuclear también se dispararon. Pero justo después de eso nos advirtieron del AI-2K y el cambio del siglo. Todas las computadoras dejarían de funcionar y los aviones caerían del cielo, el sistema financiero caería en un caos total. Imagínense cuántos de nosotros comenzaron a almacenar agua y comida en los garajes, solo por si acaso en verdad pasara algo con el cambio del siglo. Pero para el 1 de enero del año 2000 ya no estábamos hablando del AI-2K, y ya no estábamos preocupados de la posible era de hielo por venir. Ahora le tocaba al calentamiento global. No estoy aquí con ninguna agenda política para decirles lo que es verdad o lo que es mentira, pero he vivido lo suficiente para saber que cada cierta cantidad de años los medios de comunicación lanzan otra crisis horrenda a nuestro camino y nos dice que tenemos que concentrar totalmente y dar toda la atención y dinero posibles identificando
a esta amenaza y luchando contra ella. Y de alguna forma serás vapuleado si no aparentas estar sumido en la crisis como las demás personas. Así pasan, una después de la otra. Tienen el ejemplo de la lluvia ácida. Cuando yo estaba en la universidad, todos hablaban de ello. Simplemente se fue. YouTube incluso la puso en una canción. Después fui a un seminario y tuve la gran bendición de poder sentarme a los pies del Dr. G. Parker. Habiendo nacido en Gran Bretaña y dando clases en Canadá y viajando a lo largo de Estados Unidos, tenía una mentalidad y comenzó muy intencional, lo cual me ayudó a criticar mi propia cultura. Él me dijo: Gary, tienes que ser cuidadoso. Los medios de noticias de Estados Unidos viven de crisis en crisis, como si ellos se alimentaran del miedo y tu país no se sintiera vivo a menos que pueda enfrentarse a un siguiente enemigo. Eso causa muchos problemas para muchos de nosotros que nos llamamos creyentes y queremos enfocarnos en los mandamientos de Cristo y en su agenda dada por nosotros en Mateo 6:33, donde Él dice: buscar primero la gracia en el reino de los cielos. Las primeras 2 sesiones lidiaban con ese verso. De buscar el reino de Dios, hablamos en la sesión 2 al ser un padre centrado en Dios. Buscar crecer en la gracia, hablamos en la sesión 1, en donde Dios nos ayuda dándonos la paternidad para poder crecer en lo sagrado. El miedo puede cortar esos 2 enfoques porque en todo lo que nos concentraríamos es en encontrar al enemigo y pelearlo de vuelta. Pero si queremos vivir como cristianos que honran los mandamientos de Cristo, tenemos que entender que el miedo no debe guiarnos. Tenemos que ser gente de fe. Aquí se encuentra el desafío de la paternidad. La paternidad hace énfasis e incrementa nuestros miedos en muchos sentidos. La paternidad nos tienta a ser mucho más temerosos. Comienza justo antes de ser padres, antes de que el niño incluso nazca. Estamos preocupados de cualquier problema de embarazo, lo cual es una preocupación legítima. Yo recuerdo haberme sentido agradecido cuando mi esposa pasó la etapa en la que los problemas de embarazo suceden muy seguido. Pero apenas nace el niño, te comienzas a preocupar por las semillas, o si lo acuestas boca arriba o boca abajo, porque pareciera que cada año las instituciones médicas cambian su decisión. Luego, el bebé se convierte en niño, que no podrían envenenar o correr hacia la calle. Yo he tenido un número de madres particularmente preocupadas cuando el niño les dice que ya no quiere ir con ella al baño, de mujeres, sino el de hombres. Las madres estaban aterrorizadas de enviar a su pequeño hijo a un cuarto sin saber quién se podría encontrar del otro lado de la puerta. Luego se convierten en adolescentes que manejan y tienen citas y los peligros se multiplican. Incluso si tienes hijos responsables, que el Señor te haya dado hijos increíblemente responsables, nosotros no llegamos a confiar en los demás conductores en la calle o las cosas que otra gente podría hacerle a ellos. Nosotros, en verdad, no enfrentamos al miedo en todas sus fuerzas, hasta que nos convertimos en padres. Es increíble para mí cuando leo la escritura y qué tan diferente lo percibía de antes que tuviera hijos. Recuerdo haber estado leyendo la historia de Israel y no entender por qué eran tan temerosos. Dios había hecho todos estos milagros y aún así ellos querían volver a Egipto por miedo a que Él dejara de proveerles. Después, leyendo esos mismos pasajes como padre, me imagino cómo hubiese sido si mis hijas se hubiesen acercado a mí y preguntado en el medio del desierto, con los labios rotos de sed, lenguas hinchadas y apenas capaces de decir: «Papá, tengo mucha sed, por favor, ¿puedes darme un poco de agua?». Me pregunto qué tanto coraje habría tenido si eso hubiesen sido mis hijas diciéndome que necesitaban un poco de agua. O si los 2 fosforitos de Josué y Caleb hubiesen llegado con los demás espías y hubiesen dicho que la gente de la tierra que supuestamente debíamos conquistar son muy grandes y muy malos y tienen muros muy altos levantados, y si fallamos, harán lo que quieran con nuestras esposas y tomarán ventaja de nuestras hijas. Cuando me di cuenta de lo que podría significar el fracaso, lo que podía significar para mí o para mis hijas, me pregunto qué tanto coraje habría tenido y si sería capaz de unirme a Josué y Caleb, o como los otros espías dirían, quizás no deberíamos ser obedientes esta vez.
la paternidad nos tienta a ser cobardes. Todos sabemos que es mucho más fácil ser valiente cuando los riesgos no son tan grandes. Y pareciéramos estar en un montón de la historia en el que nos salimos de nuestro camino para proteger a nuestros hijos. No solo físicamente, pero emocionalmente también. Muchos colegios están prohibiendo el juego de las traes o jugar quemados, porque eso podría herir la autoestima de un niño, diciendo que quizás podríamos rescatar el juego de las traes. Cambia la palabra. Que en vez de decir las traes, cuando tocas a alguien digas eres especial o algo de ese estilo. Esto va mucho más allá de solo proteger a nuestros hijos. En muchos sentidos yo pienso que hacemos daño cuando los sobreprotegemos. Una amiga mía, la doctora Melody Rowdy, ha estado aconsejando familias y parejas en matrimonio por bastante tiempo. Ella compartió conmigo algunas palabras que en verdad me desafiaron como padre al decirme que no me vaya al modo sobreprotector cuando esté criando a mis hijos. Ella dice esto: los niños criados bajo una filosofía mimada que evita la adversidad y el dolor a toda costa tienen más probabilidades de ser adictos, obesos, dependientes, suicidas, incapaces y frecuentemente abrumados por la vida. La frase golpes de crecimiento va mucho más allá de rodillas adoloridas para describir corazones adoloridos y almas decepcionadas. Experiencia que son esenciales para el camino hacia la madurez. Si protegemos a nuestros hijos de todos los riesgos, desafíos y posible rechazo, lo más seguro es que se queden enanos en su desarrollo y por ende permanecerán inmaduros. Ese es el desafío. Si no nos volvemos lo suficientemente fuertes para ver a nuestros hijos quedar heridos, si de alguna forma intentamos protegerlos porque no queremos pasar por el dolor de verlos ser rechazados, verlos fallar o verlos decepcionados, en verdad les estamos haciendo daño. Lo retenemos. Eso es exactamente lo que pasa con Israel. El Señor dijo que sufrirían dando vueltas en el desierto durante 40 años porque sus padres no tenían fe. Pensamos que protegemos a nuestros hijos si comenzamos a esquivar el miedo en vez de dejarlo entrar. En realidad le estamos haciendo daño. Una de las razones por la que tendemos a ir al lado sobreprotector y temeroso es porque somos inconscientes o que por lo menos no tomamos en serio las condenas bíblicas del miedo. La Biblia trata el miedo como una falla moral muy seria. Tendemos a encasillar el pecado a las cosas que son de naturaleza sexual o de abuso de sustancias o cosas de ese estilo. Pero la Biblia actualmente toma una posición muy fuerte en contra del miedo como una falla moral. Consideren este pasaje de Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes, los no creyentes, los viles, los asesinos, los sexualmente inmorales, esos que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, su lugar estará en el feroz lago de fuego ardiente. ¿Se dieron cuenta? Los cobardes están listados justo a los idólatras, los asesinos, la hechicería y todas las cosas de ese estilo. La pregunta a hacernos debería ser: ¿por qué la Biblia trata la cobardía y el miedo tan seriamente? Yo pienso que el miedo representa una de las amenazas más grandes para el avance del reino de Dios en esta tierra. Hablamos mucho sobre cómo los pecados escandalosos acaban con menesteres que ya existen, ya sea por malversaciones financieras o por falla moral. Nosotros leemos en los periódicos cómo Dios le ha dado a la gente ministerios muy influyentes, pero las fallas morales los tumban. El pecado puede tumbar los ministerios, pero piensen ahora cuántos ministerios no se crean por culpa del miedo. ¿Cuántos ministerios son abortados antes de nacer? Y no solo estoy hablando de grandes ministerios nacionales o grandes iglesias. ¿Cuántas conversaciones en verdad nunca comienzan por miedo a que la otra persona lo tome de la forma equivocada? ¿Cuántas veces dejamos que el pecado pase sin ser chequeado con nuestra familia y amigos porque no queremos escribir una dura carta o tener una llamada telefónica difícil? O simplemente no comenzamos una tarea porque no tenemos $100,000 en el banco o pensamos que quizás no seamos lo suficientemente
realmente bueno, o que quizás terminaremos avergonzados, o que incluso fallemos. Muchos ministerios nunca se inician simplemente por el miedo. Este es un problema con el que Dios lidió con todos sus sirvientes. Es increíble cuando abres las páginas de las Escrituras y lees como justo antes de que Dios o un ángel visitaran a alguien, o justo después de visitarlos, antes de anunciar lo que va a hacer en sus vidas, lo primero que dices es: no tengas miedo. Se lo dice a los padres y se lo dice a muchos siervos. Déjenme darles un número de ejemplos, comenzando con Génesis 15:1, cuando Dios se acerca a Abraham por primera vez. Le dijo: no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, tu gran recompensa. Después, hablando con una madre temerosa por la salud de su hijo, en Génesis 21:17 dice: el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo a ella: ¿cuál es el problema, Agar? No tengas miedo. A un padre pobre, cuya vida de su hijo se estaba viendo amenazada por enfermedad, en Mateo 1:20 dice: un ángel del Señor apareció frente a él en sueño y dijo: José, hijo de David, no tengas miedo. No es únicamente con los padres a los que Dios les habla, virtualmente a cada personaje importante en las Escrituras. Literalmente escucho esas palabras de Dios o de un ángel. No tengas miedo. En Génesis 26:24 se le dice a Isaac: esa noche el Señor se le apareció y dijo: soy el Dios de sus padres Abraham. No tengas miedo. A Josué en Josué 8:1 le dijo: no tengas miedo. A Gedeón en Jueces 6:23 se le dijo: no tengas miedo. A Elías en 2 de Reyes 1:15 dijo: no tengas miedo. A Jeremías en Jeremías 1:8: no tengas miedo. A Daniel, a los discípulos, a Pablo, cuando fue visitado en Hechos capítulo 18. A todas estas personas poderosas en las Escrituras, Dios se le apareció y les dijo: voy a hacer algo muy increíble en tu vida, pero antes que te diga qué es lo que quiero hacer, tienes que saber que no debes tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo hará que este ministerio se detenga en frío. Si queremos seguir primero el reino de Dios, no debemos ser personas temerosas. Eso es lo que aprecio de la paternidad, porque si puedo enfrentarme a mis miedos como padre, hablar en un estudio de la Biblia, levantar por mí mismo un ministerio, no será nada en comparación con el miedo que enfrentamos como padres. Pienso que es parte del diseño de Dios que nosotros como jóvenes adultos nos enfrentamos a nuestros miedos como padres para que después nos podamos convertir en trabajadores más productivos en el reino de Dios. La gente más inspiradora en la vida son las personas capaces de enfrentarse a sus miedos. Una de las personas que hizo eso, quizá mucho mejor que cualquier otro, fue Martin Luther King Jr. Él dio una charla increíble poco antes de ser asesinado, en la que habló de cómo nos permitiría que el miedo lo redirigiera. Escuchen sus palabras y consideren el poder de estas, que fueran dadas a unos cuantos meses de su muerte. Él dijo esto: puede que tenga 38 años, como yo los tengo, y un día una gran oportunidad se pare frente a ti y te llame que te levantes por algún gran principio, por algún gran problema, pero te rehúsas porque quieres vivir más tiempo. Tienes miedo de que vayas a perder tu trabajo, ser criticado o perder popularidad. Tienes miedo de que alguien te apuñale, te dispare o bombardee tu casa. Así que te rehúsas a levantarte. Pues bien, podrás vivir hasta tener 90 años, pero estarás tan muerto a los 38 a como lo estarías a los 90. Y el cese de la respiración en tu vida será el tardío anuncio de una temprana muerte de tu espíritu. Esas palabras son muy poderosas de un hombre que tenía razones legítimas para temer, pero tomó la valiente decisión de que el miedo no lo mataría antes del tiempo de Dios. Él no detendría su ministerio. Es un legado que viviría hasta el día de hoy con nosotros como padres jóvenes y la forma en la que nos acercamos a nuestros hijos para ser fieles en su protección y ser apropiados para ellos, pero sin llegar al punto de evitar los dolores al intentar sobreprotegerlos porque no queremos verlos fallar.
quiero dejarlos con 3 pensamientos para que se junten en grupo y discutan esto juntos. Primero, cuando piensan en criar a tus hijos, ¿siempre eliges su confort por encima de su carácter? ¿Dejas que salgan y le das una oportunidad en la que pueden ser exitosos a pesar de que puedan fallar? Segundo, ¿estás volviéndote lo suficientemente fuerte en espíritu para poder ver heridos a tus hijos con el propósito de darles su propio rol para que ellos puedan alcanzar lo que necesitan para poder alejarse de nosotros y así encontrar su propio ministerio en la vida? Tercero, considera lo que posiblemente no estés haciendo en este momento que sabes que Dios te llamó a hacer, simplemente porque tienes mucho miedo. ¿Hay alguna conversación difícil que necesites tener con un amigo, con un miembro de tu familia, algo que hayas estado aguantando por miedo a lo que dirán? ¿Hay algo en lo que Dios te ha llamado para que te involucres, para que seas fiel en ayuda a construir su reino y para buscar su reino, pero te da miedo quedar avergonzado o fallar en el proceso? No dejes que el miedo mate el ministerio de Dios en nuestra vida. Y usemos el proceso completo de la paternidad para volvernos lo suficientemente fuertes para poder verdaderamente buscar en primer lugar el reino de Dios. Dejemos que la fe y no el miedo dirijan nuestros pasos.